Bien, vamos a iniciar con una breve introducción. El expositor, tenemos el gusto y el honor de tener a Robin Walker como expositor. Robin Walker es una persona que nació y creció en los Países Bajos, en un pueblo cerca del aeropuerto de Ámsterdam. Se mudó a México en el 2003. Llegó a trabajar a una empresa llamada Fibromex en Querétaro, más o menos a unos 225 kilómetros al norte de la Ciudad de México. En esa empresa se desempeñó en varios puestos, desde gerente de calidad, gerente de ventas internacionales, gerente de compras, gerente de productos nuevos, gerente de ingeniería y gerente de soporte técnico. O sea, es una persona que conoce esa empresa de principio a fin. En el 2014 fue contratado en la empresa Fiberfox como gerente de ventas y soporte técnico para el territorio de Latinoamérica. Y a partir de junio de este año fue contratado por UCL Swift para el sector de Cala. Cala es Centroamérica y Latinoamérica, funcionando como gerente regional para Caribe y Latinoamérica, por sus siglas en inglés, Cala. Robin, no sé si me estás escuchando. Aquí estoy presente. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente. Quedamos en tus manos y muchísimas gracias de nuevo a todos los presentes por su participación. Quedamos en manos de Robin. Adelante, Robin. Muchas gracias, Rodrigo. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por tomar un tiempo el día de hoy para acompañarnos a este webinar. Se trata de avanzando conectividad de fibra óptica con conectores por fusión. Como Rodrigo ya dijo, yo me llamo Robin Walker. Soy el gerente regional de UCL Swift para el territorio Cala. Y pues vamos a hablar de una rápida introducción de quién es UCL Swift. Somos una empresa fundada en 1982 en la ciudad de Daejeon, Corea del Sur. El primer producto era una cortadora de precisión de fibra óptica. Hemos trabajado con varias grandes empresas como por ejemplo 3M, Senko, Corning. También fabricamos empalmadoras o fusionadoras de fibra óptica, cortadoras de precisión, conectores por fusión, jumpers, básicos de fibra, cierres de empalme, divisores ópticos, entre otras cosas. Como muchos ya han visto en esta página, hay una liga hacia la página web que todo es en español, www.uclswiftcala.com, si gustan ver algunos de los productos y servicios que ofrecemos como empresa. Bien, pues tenemos una agenda con muchos temas y solamente como unos 45, 50 minutos de tiempo para pasar cada punto. Es bastante información en tan poquito tiempo, así que vamos empezando. Una breve historia para refrescar la memoria de muchos. En el 65, el científico Charles Kuenkau, en conjunto con Occam, concluyó que las limitaciones fundamentales de fibra óptica es por debajo de los 20 dB por kilómetro. En su momento de descubrimiento, la fibra óptica tenía pérdidas de 1000 decibeles por kilómetro más. Esa conclusión abrió la intensa carrera de buscar materiales adecuados para crear fibra óptica con dichas características. En el año 70, Corning creó el primer cable de fibra óptica con una pérdida de 17 dB por kilómetro. Aquí la foto con los señores de Corning. Y pues en los años 80, AT&T Bell Lab creó el primer conector óptico conocido como tipo ST. Está aquí con la bota negra y rojo. ST significa straight tip o punta recta. NTT creó el conector FC, que está aquí arriba en azul, y el MT, que aquí no está presente. Lucent Technologies creó la LC, que significa literalmente Lucent Connector, y la primera empalmadora de NTT. Igual, un conjunto de empresas japonesas, incluyendo Furukawa, Sumitomo, que son conocidos por sus empalmadoras. Pues en los años 90, los conectores multifilares de la empresa japonesa NTT
empalmes mecánicos y conectores mecánicos, así como presentes en esta imagen. Aquí viene una pequeña gráfica de cómo hemos estado avanzando con la tecnología de fibra óptica. Desde los años 70, pasando por los 80, 90, y realmente el lanzamiento masivo desde los años 2000. Bien, la tendencia de los últimos años en cuanto a los conectores instalables en campo es una fuerte adopción en los sectores de fibra hasta la casa, negocio, premises, etc. Esto debido a la fluctuación de temperatura en los ciclos de instalación. Es el campo primordial para las pruebas de conectores por fusión, así que esta presentación estará llena de referencias a fibras a la casa, aunque nuestro punto importante aquí es la migración del conector por fusión desde fibras a la casa hasta los centros de datos en las aplicaciones de hoy en día. Con la necesidad de más instalación de fibras a la casa y aplicaciones de fibra en edificios o incluso hasta el escritorio, vemos un gran aumento de uso en cable drop. Esta conectividad de cable drop a la parte interior es una pieza muy costosa, y adelante en la presentación voy a hablar un poco más de las fallas comunes con esa parte de las redes ópticas. Los porcentajes de fallas en general también relacionados con los conectores ópticos. Entonces, todo ese conjunto vamos a verlo un poco más adelante. Los métodos más populares para la determinación en campo es el conector de empalme mecánico, o conector mecánico, o conector rápido, también conocido así en algunos mercados. El conector por fusión, la que está tomando el lugar del conector mecánico, y aún se ven instalaciones donde utilizan pigtails. En algunos países de Latinoamérica llamado colitas de cerdo. Entonces, vamos a pasar por los requisitos para el conector instalado en campo. Pues obviamente se necesita calidad. Para no ir a muy largas con esta diapositiva, esos puntos aquí en esta hoja son sentido común. Entonces, después del empalme, se debe verificar el rendimiento. La calidad del empalme es prácticamente lo más crítico. Podría afectar reparación o reemplazo. La instalación debería ser fácil, con una formación mínima. El tiempo de instalación es consideración importante. Entre más corto, mejor. La instalación rápida puede ahorrar costo de mano de obra, pero la calidad sigue siendo la máxima prioridad. Costos, siempre es preferible el bajo costo con alta calidad. El rendimiento o calidad del conector completo instalado en campo, que puede sumarse a los truck rolls o salidas de técnicos adicionales. La experiencia laboral, técnicos mejores pagados, y el tiempo de trabajo sigue siendo una preocupación. Quizás no puesto aquí, pero con las instalaciones de fibra en casa escuchamos más y más noticias de gente que encuentra después de la instalación pedacería de fibra óptica. Eso debido a que la mayoría de las instalaciones se hace hoy en día con conectores mecánicos. Y solamente requiere una cortadora, y muchas veces llevan cortadoras en basurero. Entonces, imagínate que un técnico de fibra óptica viene a instalar fibra en tu casa y que tú andas descalzo caminando en la casa y que dejaron pedacería de fibra. No sería una visita muy agradable al doctor para remover este pedacito de fibra del pie de uno. Bien, vamos a pasar una vista rápida al conector mecánico. Es fácil de ensamblar, no requiere herramientas costosas. Otra cosa del conector mecánico es que la fibra se puede volver a colocar después de retirar la fibra de la férula. Cumplan las normas de rendimiento de la TIA. En cuanto a aplicaciones, aunque no intencionado para las aplicaciones en el interior inicialmente, sí se adoptó para la instalación fibras de la casa e incluso data centers o centros de datos. En cuanto a campos militares, aeroespaciales y especializados, utilizan relativamente menos,
pero sigue siendo un entorno donde sí, poco a poco se están aplicando más. Este es un corte o sección transversal del conector mecánico. Como puedes ver, en la punta tiene la cara pulida de la férula, pues tiene la férula, dentro de la férula tiene la fibra preinstalada. Ahí ves en el tubo capilar el empalme mecánico, que literalmente es la fibra preinstalada y cortada de fábrica. Y del lado azul es la fibra de campo que viene cortado, y en el centro, en el punto de unión o el empalme mecánico dentro del conector, viene un poco de gel y pues ahí se hace la unión. Entonces, la pérdida estimada del conector es típicamente pues, 0.1 dB. Esa es la parte de interconexión entre conectores. Pero se debe tomar en cuenta la pérdida del empalme mecánico, que es típicamente de 0.15 dB a un máximo de 0.4 dB. Y sé que esa pérdida es bastante alta, no obstante lo encontramos muy frecuente. Pues la pérdida de conectores mecánicos es de 2.5 a 5 veces más alto que los conectores de perfusión. Tomando en cuenta la imagen del conector mecánico, al rato vamos a ver un corte o sección transversal del conector por fusión. Así que recuérdese de esta imagen. El cambio hacia los conectores por fusión, así que ¿cuál es el cambio hacia esos conectores? ¿Y qué es un conector por fusión? Pues los conectores por fusión son conectores que cumplen todos los estándares aplicables. Es completamente interoperable con otros conectores del mismo tipo. No es tecnología propietaria. La primera pregunta siempre es la compatibilidad, y la segunda si es una tecnología propietaria que afecta las especificaciones de la red de uno actual. Pues cumplen con la TIA, la IEEE, IEC y la Telcorria, realmente siendo la última de los más importantes porque son pruebas durante más de 24 horas sobre un conector y su transmisión. Si se mantiene estable, no hay una pérdida más alta. Como mencionamos anteriormente, con la fibra hasta la casa estamos viendo la adopción general en los mercados Enterprise y centros de datos. Y lo que sabemos de los conectores por fusión es que son diseñados utilizando la mejor, o más bien lo mejor de las dos soluciones de conectividad de todas las generaciones anteriores, como conectores pulidos de fábrica, a igual como conectores mecánicos y PIC-TENs o bolitas de cerro en este caso. En cuanto a rendimiento y calidad del empalme, pues es igual o realmente mejor que un empalme de PIC-TEN en campo. Nosotros en la empresa llamamos a los conectores por fusión realmente el pigtail de 1 pulgada, porque es literalmente como un pigtail, pero mucho más corto, y además tiene su charola de empalmes, lo trae prácticamente integrado en la bota. De los puntos más importantes aquí es que acomoda las debilidades en cuanto a los diseños en la implementación de las generaciones anteriores. Es decir, siempre escuchamos historias de contratistas utilizando conectores en temperaturas extremas, teniendo problemas con el gel de índice. Recuérdate del conector de la sección transversal que vimos, del conector mecánico, que tiene un poco de gel en el centro para unir la fibra. Cuando hablamos de extremos de temperatura, eso sí podría provocar un problema en zonas de muchísimo frío o incluso de temperaturas muy altas. También hay gente hablando con instalaciones de PIC-TENs que ya no quieren utilizar más los charolas para guardar los empalmes porque involucra más gastos, tanto en las compras como en espacio, en los cierres de empalme o incluso en espacios de rack o gabinete en el interior. En ese sentido, los conectores por fusión quitan esa preocupación de todas las generaciones anteriores.
Bien, llegando al conector por fusión, en cuanto al conector mismo, pues sigue siendo una interconexión de 0.1 dB, pero ve el cambio a comparación del conector mecánico. La empalmadora o fusionadora mejora la conexión en empalme por fusión. Entonces, como tienes un empalme por fusión, en vez de simplemente un empalme mecánico, la pérdida mínima es 0.02 dB por el empalme y máximo como 0.05 dB, lo que significa que el 0.1 dB del conector prácticamente se queda ahí, no se mueve. Sería 0.12 dB o 0.15 dB. Mucho mejor que oscilar de 0.25 a 0.6 dB por cada conexión. Entonces, la empalmadora o fusionadora realmente está trayendo más beneficio a los conectores de por fusión a comparación del conector mecánico. El otro tema importante es que la empalmadora hará una prueba de tensión sobre la empalme o sobre la fusión. Y como el punto de fusión quedará por debajo de la bota, son las cosas, los círculos que aquí vienen sobre la pantalla, ahí queda el empalme o la fusión, y la bota realmente cubre la parte de fusión, agarra el cable en este caso, para que pueda resistir las pruebas, así como lo denomina la Telcorria 326. Características de conectores por fusión, pues igual tiene que ser instalado en campo, sin adhesivos, prensado o pulido. Tiene que tener un rendimiento real de UPC, ultrapolido o polido de ángulo. Conectores que deben cumplir con la Telcorria GR326 o la GR1435. Pues aplicaciones realmente es igual como la del conector mecánico. Bien, hace rato hablamos de un corte o sección transversal del conector mecánico. Si ves, este conector realmente es un poquito distinto. Igual tenemos la férula con la cara pulida, la fibra preinstalada de fábrica, es la parte que corre aquí, la punta verde, hasta la X en color magenta. Ahí está el empalme o fusión con el cable que viene de la parte de afuera. Sobre el empalme o la fusión tiene una manga de protección que cubre realmente desde la cola de la bota o la cola del conector, en este caso como partes de la férula. Lo agarra desde aquí hasta la parte de 900 micrones del cable de fibra de campo. Como hace rato mencioné, la pérdida estimada típica del conector es 0.1 dB. Agregando el valor del empalme, que sería 0.02 o 0.05 dB, pues quedamos en 0.12 o 0.15 dB. Todo el conector está fabricado a base de protección de la fusión interna y posteriormente vuelve una parte más sólida de su red, dado que mejoró la conductividad. Bien. De nuevo, conectores por fusión son una solución de conectores totalmente compatible con los estándares disponibles en cuanto a SC, LC, STFC y hasta conectores MPO para conexión de fibra ribbon o multifibra o multifilar. Es que cada campo, cada país tiene su diferente denominación en esto. También de tubos de 12 fibras sencillas, es decir, si tienes un tubo de 12 fibras que vienen por separado, se puede, con el aparato en la imagen aquí, se puede ribbonizar y hacer una fusión directo a un conector MPO. Esas son soluciones excelentes para centros de datos, dado que hay tiempos de entrega para jumpers o patchpoints MPO o MTP. Que van de 6 a 8 semanas.
Entonces, esto te podría ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo cuando tienes un corte o tienes que arreglar algo rápido. Pues los conectores se pueden empalmar directo a las fibras de 250 o de 900 micrones, e incluso se pueden empalmar a cables de 3 milímetros de grosor, así como los cables drop, por ejemplo, que se utilizan en fibras de la casa. Tenemos, de hecho, hasta clientes que utilizan los conectores por fusión para crear sus propios patchwork. Entonces, tienen una bobina de cable de 3 milímetros para el interior, color amarillo, y pues utilizan la empalmadora con los conectores para empalmar los conectores directamente a un cable de lo largo que necesitan. Entonces no andan lidiando con excesos de fibra en los racks, gabinetes, charolas, etc. Aquí un ejemplo, de hecho, de un cliente de centro de datos que utilizan los conectores MPO en conjunto con pigtails y fabrican así sus propios cassettes MPO a LC o a SC o lo que necesitan. Aquí otro ejemplo de conectores que realmente manejamos. No es todo, pero es simplemente para darles una idea de qué hay disponible, tanto en 250 micrones, 900 micrones, para cable interior 2 o 3 milímetros, o para cable drop de 2 o 3 milímetros, es que cambia el tipo de bota. Lo importante de mencionar aquí es que nosotros como UCL Swift fabricamos 100% de los conectores en Corea del Sur. Entonces no vienen de ningún otro lado. Además tenemos 100% control sobre la fabricación de las férulas, que es algo muy poca vista. Tenemos equipos que vienen de Japón en cuanto a la fabricación de las férulas, y eso es lo que hacemos directamente en casa. Toda la tecnología que presentamos aquí es tecnología patentada, debido a que hay un resorteo dentro del conector en cuanto a la marca, que no genera microdobleces en la fibra. Entonces, al momento de interconexión debe haber algún tipo de resorteo entre los dos conectores en cuanto a la férula, y hay conectores por fusión que lamentablemente al momento de hacer ese resorteo genera un microdoblez. Es algo que con nuestra marca no ocurre. Entonces mantiene una transmisión 100% estable, así como los patchworks que salen de fábrica. Bien, especificaciones e instalación. Pues ofrecido como un equivalente técnico en diseños de especificaciones. Pues lo que es bueno para el uno, pues es bueno para el otro. Totalmente interoperable con equipos activos y paneles pasivos heredados. Requiere procedimiento de terminación específico. En general, entre los diferentes fabricantes, la idea es básicamente lo mismo, pero los procesos de terminación pueden diferir de marca a marca. Se requiere equipo de terminación específico, pues como cualquier otra marca lo tiene, y pues recomendamos conseguir la solución completa de un solo fabricante y no mezclar. Eso por cuestiones de compatibilidad de un conector a una empalmadora o viceversa. Pues beneficios cuantificables, rendimiento, calidad y pues eficiencia en cuanto a la migración. Beneficios distinguibles de conectores por fusión. Pues de nuevo es rendimiento pulido de fábrica similar a soluciones mecánicas pigtails. La empalma por fusión proporciona una mejor alineación de fibra. Rendimiento mejorado frente a conectores mecánicos. Rendimiento similar a la empalma con pigtail. Diversos niveles de mejora según el método de alineación. Ese es otro tema. En cuanto a la alineación, lo vamos a ver al rato. Seguimos con los beneficios, pues calidad y durabilidad. No hay gel, entonces no hay problema en fluctuaciones de temperatura. Ese es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante, y creo que es la siguiente que vamos a ver.
El empalme directo proporciona una mejor retención de la fibra, entonces incluso en accidentes de que se jala, por ejemplo, por accidente la fibra o el cable, no hay miedo, no debes tener miedo de que se vaya a desconectar, porque como está por fusión y además está protegido con la manga de protección. Y además de eso todavía hay una bota del conector con una parte enroscada que retiene el cable o el revestimiento del cable, pues la verdad está bastante bien protegido. Pues la manga retráctil o la manga de protección con soporte de empalme proporciona una mejor retención de fibra. Bien, en cuanto al rendimiento en prueba de ambiente, esas son pruebas hechas por empresas como por ejemplo NTT de Japón, que realmente estaba muy interesado en saber qué son las diferencias entre los conectores mecánicos o conectores de perfusión. Pues aquí puedes ver, por ejemplo, con conectores SC-UPC de perfusión, que realmente mantiene bastante estable sobre los ciclos de temperatura, el tipo de conexión. Del lado derecha es de conectores MPO. Vas viendo el tipo de ciclo de temperatura. En total son pruebas que han hecho durante 7 días de menos 40 a más de 75 grados de temperatura en 21 ciclos diferentes. Y eso porque Telcorria, las pruebas de Telcorria así lo mandan. Bien, pues eficiencia y economía, pues mejor calidad, durabilidad, pues entonces tienes menos mantenimiento, menos tiempo de inactividad. Y pues el empalme directo en el conector resulta en la remoción de las bandejas de empalme. Como resultado tienes una instalación más eficiente, menos costosa, y pues al final de cuentas tienes un poco menos de congestión en los racks y los armarios. A ver, pues vamos a pasar al caso de estudio. Pues son datos recopilados y resumidos por nuestra empresa, pero utilizamos informes originales de la empresa de Japón, NTT. Ellos son los que hicieron las pruebas hace, de hecho, ya varios años. Si no mal recuerdo, fue en el 2007. En cada página prácticamente viene fuentes en la parte de abajo, por si hay alguien que tiene dudas de que esto sea verdad, viene el fuente original con las páginas denominadas. Causas de fallas y fracasos. Esto se trata obviamente en cuanto a los conectores mecánicos o incluso los empalmes mecánicos. Mucho de lo que encontramos realmente deja una brecha de fibra. Entonces el gel entre esa brecha entre fibra y fibra, pues sí lo cierra en cierta forma, pero el gel tiene otro índice de refracción que la fibra misma. Y entonces esto genera una pérdida alta. La otra es que los extremos de la fibra cortada no se corta correctamente. Y esto es debido a que lamentablemente los muchachos o los técnicos que trabajan en campo, como no tienen una empalmadora, no pueden ver si el corte que realizaron está bien, está a un ángulo de 90 grados. Lamento decir que muchos técnicos que yo he visto en toda mi vida que llega a casa de uno para instalar, lamentablemente vienen con una cortadora que yo creo que ya se cayó unos 20 veces en el piso. En medio lo ajustaron para que pueda hacer un corte, pero la mera verdad, a veces es mejor tener, yo creo que un cuchillo de cocina para cortar la fibra y quedaría mejor, porque la verdad se ven horribles los cortadores. Entonces, como no hay un control sobre el tipo de corte o la forma de corte que pueden hacer, pues el 12% de todas las fallas pues, es causado por un corte incorrecto de fibra óptica. Aquí otro ejemplo.
conexión de fibra con material de coincidencia de índice de refracción. Eso quiere decir en gel, pero en gel tiene un nombre muy específico científico. Aquí puedes ver cómo cierra en la imagen A una conexión normal. Entonces prácticamente se cerró la brecha entre las fibras y el gel simplemente sella la última parte de lo que no puede cubrir la fibra. En la situación B no quedó cerrado, pues sí hay un poco de gel, pero no es suficiente como para cerrar la brecha. Entonces tienes una muy alta pérdida o simplemente una falla de conexión. Y en la imagen C tenemos un estado anormal con un lado de fibra, o sea, la fibra de campo, que viene cortado incorrectamente. Entonces tiene una superficie desigual, no puede cerrar la brecha, tienes una pérdida muy alta. Los resultados de la prueba del ciclo de calor para la conexión de fibra con un amplio espacio entre los extremos de la fibra plana. Aquí puedes ver los ciclos de temperatura con la pérdida de inserción en cuanto a los bebés. Entre más alta la temperatura, te das cuenta que más pérdida tiene. La pérdida de inserción aumentó a más de 30 bebés y en consecuencia el rendimiento óptico de las conexiones de fibra con un amplio espacio entre los extremos de fibra plana puede ser extremadamente inestable y variar ampliamente. Por lo tanto, es importante evitar que el espacio se ensanche y evitar mezclar aire con el material de ajuste del índice de refracción o gel en el espacio entre los extremos de las fibras para esas conexiones de fibra. Es importante destacar que esos ciclos de prueba se hacen porque la mayor parte de las instalaciones que realizamos es en la parte del exterior. Los realizamos en las cajas o los cierres de empalme y pues están expuestos todos los días a lluvia, a sol o a muchísimo frío y varía durante todo el día, empieza a variar la temperatura. Entonces imagínate utilizar conectores mecánicos con fibras mal cortadas dentro de esos cierres. Es un sinfín de problemas técnicos que tiene uno que mandar a los técnicos a arreglar los problemas. Y si no es tan solo una vez, es muy probable que cada 2 o 3 meses tienen que mandar a técnicos para reajustar los conectores. Entonces se vuelve algo muy costoso por un conector realmente muy económico. Diagramas de dispersión de los resultados de prueba de ciclo de calor por la conexión de fibra con un corte incorrecto o desigual. La pérdida de inserción inicial estuvo por debajo de 1 dB y la pérdida de retorno inicial fue alta, a más de 40 dB. Entonces recuerda, si fibra es nuevo para ti, pues una pérdida de inserción tiene que ser baja y una pérdida de retorno tiene que ser alta para tener una excelente conexión. La pérdida de inserción aumentó considerable y luego la pérdida de retorno disminuyó a medida que cambiaba la temperatura. Entonces, en el peor de los casos, la pérdida de inserción cambió a 43 dB y la pérdida de retorno cambió a 28 dB. O sea, horrible, prácticamente sin conexión. Otra de las cosas, conexiones anormales, es por cuestiones de contaminación. Aquí van varios ejemplos. Entonces, en cada imagen prácticamente hay un error por cuestiones de contaminación que deja un ángulo o que simplemente queda bloqueado la luz en el mero centro del conector. Todo esto son cosas que hemos encontrado en instalaciones de campo. Pues aquí realmente un ejemplo de otra imagen, o sea, seguirle realmente con pruebas en cuanto deja una brecha, un ángulo, un offset realmente de eje, o sea, que los ejes no coinciden. Te das cuenta que realmente la pérdida de inserción pues,
es bastante alto. Conforme hay más contaminación, más brecha o cierto ángulo, pues más pérdida. Las causas de fallas en el conector de ensamble del campo, por favor toma nota aquí que por corte incorrecto es 12%, como vimos hace unos diapositivos atrás. La longitud de fibra incorrecta, pues, también sigue suelen pasar, otro 12%, y 25% por fractura de la limpieza en empalme mecánico. Entonces, junta esos 3 puntos, el 50% de las fallas de conectores mecánicos o empalmes mecánicos es por cortes incorrectos, longitud incorrecta o fractura en la pieza de empalme mecánico. Otra interesante aquí es la fibra rayada, 35%. Eso quiere decir que la fibra se deja rasgada a raíz de que lo pelamos con un pelador de fibra óptica. Ya ves que tienes unas pinzas para remover la capa de protección de 250 micrones de la fibra. Lamentablemente hay peladores que al momento de pelar la fibra, remover ese revestimiento, deja rasgada la fibra, y lo que hace es que deja la fibra debilitada, y al momento de hacer un corte puede ser que ni siquiera corte exactamente en el punto donde marcamos la fibra, sino que al momento que baja el martillo de la cortadora, rompe la fibra en un punto diferente donde fue rasgada, y pues tenemos un corte realmente mal hecho. Aquí uno de esos ejemplos. Aquí son rayaduras causadas por los cuchillos de las pinzas, o en este caso el pelador manual, y abajo igual. O sea, esto es el pelado del revestimiento. Aquí estamos removiendo el revestimiento de 250 micrones de la fibra de 125, y no sé si ustedes lo pueden ver, no sé qué tan buena es la calidad, pero se ven como que rayado en algunas partes la fibra, y eso es lo que yo hablaba de que al momento de colocar esto en una cortadora puede ser que quiebre la fibra en el punto equivocado y que deja un corte mal hecho. El método de terminación de conectores por fusión pues debe ser con calidad, herramientas de calidad que corrige todo ese tipo de problemas que vimos anteriormente, lo que resulta en una mayor adopción en el mercado. Conectores de calidad, pues pelado de campo, cortado de campo igual, realmente proporciona una solución más limpia, porque si puedes hacer el pelado de la fibra del conector en campo y después limpiarlo y hacer después el corte, pues tienes una limpieza más óptima que cuando tienes un conector que ya viene preparado de fábrica. Abres la caja y ya estás metiendo contaminación del entorno donde estás trabajando, etc. Pues empalmadoras de calidad y cortadoras o cuchillos de calidad. Esta también es una interesante. Aquí vemos que el 50% de todos los problemas está del lado del suscriptor, y es muchas veces por lo mismo del conector mecánico. Factores de mercado que afectan la migración desde el conector mecánico o empalmes mecánicos hacia los conectores de por fusión. Pues como todo producto, pues seguramente lo han visto últimamente mucho. Por los que tienen Facebook, ya voy empezando a ver esta misma gráfica de ciclo de vida de un producto o ciclo de vida de un servicio. Pues al inicio tenemos la parte de introducción, entonces son productos tan nuevos que todavía tienen algunos errores. Después viene la parte de crecimiento, pues los errores ya se solucionaron
pero los costos disminuyeron y sigue por una rápida adopción. Una vez que está maduro, pues los productos son ampliamente aceptados con pocas características o beneficios nuevos. Se conocen las deficiencias y pues la gente o la industria por lo general busca otras alternativas para reducir los problemas que tiene con esa tecnología actual. Y al final el rechazo o el declive, pues ya será una tecnología obsoleta, pero todavía utilizada por unos pocos en redes heredadas. Entonces, en cuanto a los conectores mecánicos, están al final de la etapa de su madurez, porque hay pocos productos nuevos, ya todos tienen el mismo producto. Desde el 2001 que 3M introdujo el conector mecánico, pues todo el mundo lo ha copiado. Hay muy pocas características o beneficios nuevos. Los defectos son conocidos y pues ampliamente aceptados. El mercado realmente está en búsqueda de una nueva solución para no gastar tanto dinero en mantenimiento. Entonces, los conectores de por fusión están en su etapa de crecimiento. Entonces, ya es una tecnología completamente desarrollada que fue introducida en el 2007. Tiene una adopción rápida, resuelve todos los problemas de todas las generaciones anteriores de conectores mecánicos, pigtails, jumpers, etc. Y tiene un soporte de tecnología perfeccionada. Bien, pues la tecnología asociada es un pelador térmico, que se puede observar aquí, productos de limpieza, una cortadora de precisión, tiempos de empalmes rápidos, el tamaño de las fusionadoras y el costo relacionado con ello. Requisitos de herramienta y otros factores a considerar. Pues aquí hablamos, hace rato hablamos de métodos de alineación. Pues realmente hay dos tipos de alineación que se conoce, que es la alineación en núcleo y la alineación de revestimiento. En la imagen de arriba se ve una alineación de núcleo y en la parte de abajo la alineación de revestimiento. La diferencia es que el núcleo agarra en el centro de 8.7 micrones de grosor del núcleo y lo alinea núcleo a núcleo. En la alineación de revestimiento agarra la parte exterior de la fibra y alinea sobre esto. Entonces, si hay una leve error en fabricación de fibra donde el centro de la fibra o el núcleo de la fibra no está 100% en el centro, puede ser de que puede haber una mayor pérdida en este caso. Y bueno, la otra que aquí no está presente es fibra ribbon o multifilar, que es una ranura V o V-groove fijo. Pues como se ven esas empalmadoras, pues estos son los de nosotros, aquí presentes de revestimiento activo, la KF4AB, tiene pelador térmico, cortadora horno, recipiente de alcohol y incluso tiene un medidor de potencia BFL integrado en el equipo. Entonces, este es un equipo que actualmente se vende muchísimo para las instalaciones de fibra hasta la casa. También en el diseño de todo en uno tenemos la K33A, igual como la KF4A, pero es de núcleo y por ende un equipo un poco más grande y pesado. Y al último tenemos la de Ribbon, la KR12A. Esos equipos son de diseño propio, patentada, que tiene todo en uno, por eso se llama all-in-one, todo en uno, con el pelador térmico, el limpiador, cortadora, la empalmadora y el horno.
Pues entonces, en resumen, la conectividad por fusión es una tecnología madura en sus etapas de crecimiento. Un crecimiento que proviene de una necesidad del mercado, de una mejor solución de conectividad, madurez en productos asociados como alineación, tamaño, velocidad, costo de empalmadora, líneas de productos amplias que incluyen todos los tipos de conectores, todos los tipos de fibra y una gran variedad de opciones de pulido. Entonces, UPC, APC, multimódulo, etc. Cumplimiento de normas, muy importante, y la necesidad de limpieza e instalación en campo, para que se mantenga una instalación 100% limpio y realmente con condiciones óptimas. Los beneficios clave de conectores por fusión son rendimiento de empalme por fusión y pulido de fábrica, calidad, durabilidad por el empalme por fusión y la retención de los manguitos retráctiles, la eficiencia y economía de menos componentes, menos costo, o sea, de compra de productos, instalación más rápida y menor costo de adopción. Y pues los nuevos productos clave en el mercado incluyen entonces empalmadores de fusión del tipo todo en uno, conectores MPO y soportes de multifibra o ribbon. Bien, pues llegamos a la parte de preguntas. Rodrigo, ¿sigues ahí? Estamos, por supuesto, Robin, muchas gracias. Una presentación muy interesante. Yo quisiera resaltar el resumen que acabas de dar. La adopción de las nuevas tecnologías que siempre va asociada con un menor costo, con una mayor eficiencia, que es al final lo que nos permite sobrevivir en un mundo tan competitivo. Y quisiera recalcar el asunto que mencionabas de tener soluciones, a ver, en Costa Rica hubiéramos dicho como anillo al dedo. Si tenemos conectores por fusión y las fusionadoras correctas, vamos a hacer trabajos muchísimo más eficientes y más rápidos. Muchísimas gracias, me encantó la presentación. No sé si los compañeros que tenemos en la audiencia quieren hacer alguna pregunta. Estamos con todo gusto aquí para contestarlas. Si no las hubiese, igual todos van a recibir el link con la grabación de esta presentación por si quisieran repasar alguna cosa. Y de todos modos, Robin, muchísimas gracias por tu aporte. Estamos aquí para servirles en el patrón a nivel de Centroamérica para la representación de los productos de America Tech o UCL Swift. Tengo, de hecho, Rodrigo, tengo algunas preguntas que me hacen con más frecuencia. Ajá. Sí, entonces, puedo repetir esa pregunta si tengo la respuesta dada. La primera para que mientras, si alguien tiene una pregunta ahí, lo pueden escribir con mucha tranquilidad mientras yo voy leyendo esto. Uno de ellos era, al inicio hablaste sobre instalaciones en casa y mencionaste quejas de los suscriptores al final de la instalación por pedacería de fibra óptica. ¿Por qué hay esas quejas dado que los técnicos suelen ser muy cuidadosos? Pues es muy buena pregunta. Obviamente es lamentable que vemos técnicos con portadoras muy sencillos y económicos que no tienen el basurero para fibra óptica. Lo que pasa es que eso hace realmente que los técnicos tienen que tirar la fibra, o sea, cada corte de fibra, porque el problema muchas veces es que no hacen el corte una sola vez, se equivocan en el largo y pues tienen que volver a hacer el corte, o sea, pelar la fibra y cortarlo. Entonces, como hay 3 o 4 intentos, queda ese pedacería y muchas veces se los olvida a los técnicos de que dejaron pedacería o se los olvidó justo nada más una parte de y pues al final cuando ya la instalación ya está hecha
ya se verificó. Pues no se ve ese vacío porque por lo general dejan el lugar limpio, pero lamentablemente pues la fibra es transparente y no se percibe a menos de que sea un piso completamente negro. Entonces, eso es uno de los peligros realmente que tenemos como técnicos en campo con la instalación, y sobre todo cuando entramos a las casas de los suscriptores. Diferencia de instalaciones de pigtail o colitas de cerdo versus los conectores de perfusión. Pues realmente es muy similar en cuanto a rendimiento. De hecho, como ya mencioné en la presentación, nosotros llamamos el conector por fusión el pigtail de 1 pulgada, porque en mero esencia es como un pigtail, pero con la charola integrado y cumple la norma realmente de Telcoria. Entonces, la diferencia principal está en costos. Para un pigtail requieres charolas y mangas en palmo, tanto para los cierres en campo como para la parte interior en racks. Entonces, con el conector por fusión tienes menos gastos iniciales y pues por ende una instalación menos laboriosa. No ha habido otras preguntas, creo, ¿verdad, Rodrigo? No, lo que veo no hay preguntas. No, Robin, pero muchas gracias, muy clara la presentación. Me parece que la gente debe haber asimilado bastante bien el concepto. Yo quiero nada más reiterar el mensaje de estamos aquí con el apoyo del fabricante para que ustedes tengan la confianza de buscar en el patrón las soluciones para su conectividad fibra óptica. Robin, muchísimas gracias. Vamos a estar enviando el link de la presentación nuevamente y cualquier cosita, pues recurrimos a vos en preguntas a posteriori. Listo, muchas gracias. Cuídense mucho, que tengan buen día. Vamos a dar por finalizada la presentación. Gracias.